Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando. Orgullo y prejuicio. La lectura del resumen de este audiolibro será de la siguiente manera. Primero, análisis del libro. Segundo, personajes principales. Tercero, resumen de la obra. Y por último, una breve biografía del autor. Título de la obra: Orgullo y prejuicio. Autor: Jane Austen. Año: 1813. Análisis del libro. Es la más famosa de las novelas de Jane Austen. Se considera como una de las primeras comedias románticas en la historia de la novela, y en una de las obras más famosas y conocidas dentro de la literatura inglesa, gracias a sus innumerables ediciones y a las versiones cinematográficas y teatrales. La trama de la historia tiene todos los elementos necesarios que hacen que el lector se transporte a un mundo lleno de glamour, elegancia, intriga, perjuicios y, por supuesto, de amor. El tratamiento que le da la autora hace que las expectativas del lector crezcan a pesar de que esta novela es de hace 2 siglos. Tal como su nombre lo dice, Orgullo y prejuicio se ve reflejado en los sentimientos de sus 2 personajes principales, Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, quienes cada uno a su manera aprenderán que estos sentimientos lo único que lograron fue impedir el amor entre ellos. La autora escribió en una época llena de cambios, tanto en el aspecto educativo como social. Dentro del siglo XVIII existían numerosos tratados de conducta para mujeres jóvenes donde se les enseñaba las doctrinas morales y enfocaban la educación hacia los aspectos domésticos, la religión y los talentos, apartándose así de esos otros conocimientos que provocarían que la mujer fuese poco deseable a los ojos de los hombres. En uno de los capítulos de la obra hay un párrafo de este tema. Me resulta increíble, dice Bingley, cómo todas las jóvenes tienen tanta paciencia como para cultivar todos estos talentos. Además, Austen creía que el modelo de unos padres ejemplares era incluso más que suficiente para moldear la buena conducta. No cree en la figura de la institutriz y lo refleja cuando Elizabeth, la protagonista de Orgullo y Prejuicio, dice: «No tenemos institutriz, todo lo hacemos por nosotras mismas». Era evidente que Austen nunca fue ajena a las tendencias de sus obras. En ese tiempo, el modelo de la mujer ideal era alguien que supiera hablar varios idiomas, que supiera de música, de estilo, de varios temas y que tuviera un cierto carisma y expresión. La autora nos describe una sociedad llena de prejuicios, donde la diferencia de clases sociales se refleja en los propios protagonistas, que por un momento presos, llenos del orgullo y los prejuicios, verán en peligro su amor. Al mismo tiempo, la escritora plantea el tema de romper con las diferencias de las clases sociales, y lo refleja cuando Elizabeth Bennet y su familia pertenecían a una clase social media-baja, a diferencia de Mr. Darcy y Bingley, que eran íconos de la burguesía del momento. Al final, estas barreras sociales no son impedimentos, concluyendo con el matrimonio de los protagonistas. Es una de las novelas más celebradas y conocidas mundialmente de Jane Austen, y a pesar de que la novela se escribió en una época tan antigua, siglo XVIII, esta obra sigue siendo una de las favoritas del público femenino, pues tiene todos los ingredientes necesarios que la hace un éxito mundial: amor, intriga, comedia y elegancia.
Personajes principales. Elizabeth Bennet. La protagonista principal de la obra es una chica alegre, amiguera, la hija favorita del padre. Ella tiene un carácter fuerte y muy orgulloso. Justo ese orgullo le hará ver de manera equivocada las intenciones de una persona y la cegará frente al amor. Darcy. Un hombre bueno, atractivo, educado, con un carácter fuerte también, serio y lleno de prejuicio. Justo eso lo hará creer que con solo observar a las personas puede llegar a conocerlas, haciendo esto que por un momento pueda perder al amor de su vida. Bingley. Un hombre muy querido, atractivo y muy bueno con los demás. Él se enamorará fuertemente de la hija mayor de los Bennet, llegando a sentirse ilusionado con ella, pero se dejará llevar por los comentarios y prejuicios, alejándolo de ella. Jane Bennet, la mayor de las hijas Bennet, la más bonita de todas, y también la más tímida. Y justo esa timidez la hará por un momento alejarse del amor de su vida. Catherine de Bourgh. Una señora muy respetada con una fortuna envidiable que no verá con buenos ojos que el señor Darcy se enamore de una de las Bennet, pero que al final se dará cuenta que no puede hacer nada por impedir esa unión. Resumen de la obra. La novela describe la vida de un pequeño grupo de familias que viven en las afueras de Londres, a finales del siglo XVIII, centrándose especialmente en la alocada y divertida familia Bennet. El sueño de la señora Bennet es lograr ver a sus 5 hijas casadas, puesto que ante un posible fallecimiento del padre, la madre y las hijas perderían el derecho a la fortuna. En cambio, al señor Bennet no le causa mucha gracia en ver cómo su esposa está decidiendo el futuro de sus 5 hijas. Ante los rumores de la posible llegada de un hombre soltero de considerable fortuna al vecindario, la señora Bennet está muy emocionada, puesto que esto significa un buen partido para una de sus hijas. El famoso soltero es el señor Bingley, quien ha alquilado la finca de Netherfield, donde planea establecerse por un tiempo con sus 2 hermanas, la señorita Bingley y la señora Hertz, así como el esposo de esta última. Se organiza una fiesta pública donde el invitado de honor es el señor Bingley y sus familiares, así como su mejor amigo, el señor Fitzwilliam Darcy. Todo el pueblo, en especial las jóvenes, están encantadas con la presencia de estos ilustres invitados. El señor Bingley suscita una profunda admiración frente a los demás. Su sencillez, caballerosidad y buen trato lo hace distinguirse en la fiesta. Diferente opinión causa el señor Darcy, el mejor amigo de Bingley, por su arrogancia y por aparentar estar por encima de los demás. Desde un comienzo, el señor Bingley se sintió muy atraído hacia la mayor de las Bennet, Jane. Su cautivante hermosura y delicadeza hacía que sienta especial cariño hacia ella, y lo demostró al bailar casi toda la noche con ella. El señor Bingley estaba preocupado cómo su amigo no estaba tan cómodo en la fiesta y le aconseja que trate de socializarse con los demás y que baile con la hermana de Jane, Elizabeth Bennet, que aparenta ser una joven alegre y simpática. El señor Darcy le responde que es verdad, no está tan mal, pero no es de su tipo, y que no insista porque simplemente no quiere bailar con ninguna. Elizabeth, que justo estaba sentada, escuchó cuando los 2 amigos conversaban. Le pareció arrogante la actitud de Darcy, y a partir de ahí
los sentimientos hacia él no fueron los mejores. Al contrario, le pareció el hombre más desagradable que puede existir en el mundo. Al concluir la fiesta, la señora Bennet y sus hijas regresaron contentas a su hogar, contándole a su esposo de la admiración que había causado su hija mayor entre los demás, en especial frente al señor Bingley, aumentando así sus deseos de que en un futuro el señor Bingley llegue a formalizar con su hija. Jane era una muchacha hermosa, era la mejor de las hermanas. Su nobleza y bondad se reflejaba en su rostro. Por eso no era raro que el señor Bingley hubiera quedado fascinado con ella. Las hermanas Bingley eran mujeres muy bonitas. Habían sido educadas en los mejores colegios de la capital y poseían una gran fortuna. Ellas admitieron que la señorita Bennet les parecía que tenía un carácter muy agradable y no habría inconveniente en poder conocerla más. Esto causó mucha satisfacción en su hermano, puesto que tenía mucho interés en Jane. Poco después del baile, el señor Collins, primo heredero del patrimonio Bennet, había visitado a la familia Bennet, puesto que tenía interés en casarse con una de las hermanas. Era un joven de una figura cómica, un clérigo pomposo y bufón, cuya idea de pasar una agradable tarde era visitando a sus primas y leerles los escritos de sermones. El señor Collins se jactaba que el futuro de la familia Bennet podría cambiar si una de sus hijas se casaba con él, teniendo mucho interés en su prima Elizabeth. Es así como él le propone matrimonio a Lizzie, pero ésta lo rechaza tajantemente. La madre de Elizabeth le insiste a su hija para que acepte tal proposición, pero finalmente su esposo apoya la decisión de su hija favorita y la respeta. Tiempo después, ante el rechazo de la señorita Bennet, el señor Collins se casa rápidamente con Charlotte Lucas, la mejor amiga de Elizabeth, quien acepta su proposición ante una estimación realista de opciones, dado que ya ha cumplido 27 años y que ofrecimientos así, debido a su edad, ya no se darán. Mientras tanto, Elizabeth conoce y se enamora de un oficial recientemente llegado al pueblo, el señor Wickham, quien cuenta que ha sido privado de su legítima herencia nada menos que por culpa del señor Darcy. Esto hace que Elizabeth repudie con más énfasis al señor Darcy. Cuando más parecía que los planes que la señora Bennet tenía con su hija Jane estaban dando su fruto, todo gira inesperadamente, cuando el señor Bingley decide repentinamente junto a sus hermanas regresar a Londres. Elizabeth sospecha que el que está detrás de toda esta separación es Darcy. Sumida en una profunda depresión, Jane decide viajar donde su tía, que vive en Londres, con la esperanza de poder ver al señor Bingley, a fin de que le dé una respuesta de tal decisión. Lamentablemente, en el tiempo que ella estuvo allá, nunca lo vio, ni se cruzó con él por casualidad. Meses después, Elizabeth visita a su amiga Charlotte, quien ahora vive bajo el dominio de la tía de Darcy, Lady Catherine, con la finalidad de averiguar qué es lo que pudo haber pasado para que el señor Bingley haya tomado tal decisión de regresarse. El encuentro entre Darcy y Elizabeth era inminente. Al cabo del tiempo, Darcy empieza a ceder ante los encantos de Elizabeth, cambiando todos sus sentimientos hacia ella. Le llega a declarar su amor por ella, contra su propia voluntad, y le expresa su deseo de casarse con ella, y que no le importa su origen inferior ni las diferencias sociales entre ellos. Elizabeth se siente insultada por el método arrogante de proponer matrimonio y, nuevamente herida en su orgullo, decide rechazarlo.
más cuando había descubierto recientemente que Darcy había influido y convencido a su amigo para que cortara toda relación con su hermana mayor. Además de que ella estaba convencida de que él era el causante que al señor Wickham lo hubieran privado de su herencia. Cegada por su orgullo y odio hacia el señor Darcy, Elizabeth lo rechaza tajantemente, diciéndole que él es el último hombre en el mundo con el que se casaría. Al día siguiente, Darcy, dolido por el rechazo que había sufrido, le entrega una carta a Elizabeth. En esa carta le explicaba sus motivos por los que había intercedido en la relación entre su hermana y Bingley, además de las razones personales que tenía acerca del señor Wickham. Sobre las influencias que había tenido él en la separación de su amigo y de la señorita Bennet, no había sido hecha con ninguna maldad. Al contrario, desde un inicio observó cómo su amigo el señor Bingley había tenido mucho interés en la señorita Jane y los deseos que tenía en un futuro de poder casarse con ella. Sabiendo del interés de su amigo, Darcy, desde un inicio, lo apoya, aun sabiendo de las consecuencias y los prejuicios que se darían en el círculo familiar de los Bingley. Justifica sus acciones en la interferencia de esta relación, puesto que con el pasar de los días observó que la correspondencia de Jane hacia el señor Bingley no era igual al que él demostraba hacia ella. Pensó en ese momento que para Jane, Bingley no significaba nada, y para evitar una desilusión en su amigo, planea junto a las hermanas de Bingley que lo mejor para él era alejarlo y regresar de inmediato a Londres. Darcy le hace entender a su amigo que Jane no lo quiere de igual forma que él, y que el tiempo podrá hacer que en un futuro la olvide y se pueda enamorar de nuevo. Años atrás, existía una amistad que perduró con el tiempo entre el padre del señor Darcy y del señor Wickham. Tanto así que tras la enfermedad del señor Wickham, el padre de Darcy se convirtió en el padrino y protector del señor Wickham. Con los años, el cariño del señor Darcy hacia el joven Wickham fue creciendo de una manera especial, tanto así que el señor Darcy lo consideraba como un hijo más. Deseoso de que el futuro de su joven pupilo sea el mejor, se comprometió porque su educación y preparación sea de lo mejor. Observó sus preferencias sacerdotales y le parecía una gran idea que este joven se comprometa al servicio de Dios. Sin embargo, las apariencias eran otras. Darcy, como otro joven de su edad, había observado que el joven Wickham era un muchacho que le gustaba la buena vida, los vicios y los juegos, y no tenía la mínima intención de convertirse en sacerdote. No queriendo desilusionar a su padre, Darcy nunca le contó la conducta que había observado en Wickham. Antes de morir, el señor Darcy lo incluye en su testamento al señor Wickham. En ella, aclaraba que si las intenciones de él eran convertirse en sacerdote, le pedía específicamente a su hijo que lo apoyara y le diera una cantidad de dinero que le serviría en sus planes. El señor Darcy, que conocía cómo era en el fondo Wickham, le aconseja por la memoria de su padre que lo apoyaría, pero siempre y cuando decida estudiar algo que verdaderamente le nazca. Wickham acepta la idea, pero con el transcurso del tiempo, Darcy observa que Wickham no tenía la mínima intención de estudiar, y lo único que le interesaba era la buena vida y el dinero fácil. Darcy decide tomar medidas en cuanto al comportamiento del señor Wickham y decide que lo mejor es no permitirle cobrar ningún beneficio de la herencia hasta que aprenda el significado del dinero. Esta medida no la acepta Wickham, y a partir de ahí siembra su odio y rencor hacia Darcy frente a los demás, desprestigiándolo y haciéndolo quedar como el malo de la historia.
Tiempo después, Darcy se entera de que Wickham había iniciado su venganza hacia Darcy, cuando le avisan que Wickham había enamorado y conquistado a su hermana menor, induciéndola a que fugara con él para casarse y ser felices, puesto que su hermano no iba a aceptar esta relación. Georgiana era la hermana menor de Darcy. Tenía 15 años cuando decide fugarse con Wickham, creyendo que él estaba enamorado de ella. Pero sus intenciones no solo eran vengarse de su hermano, sino que al casarse con ella podría cobrar la herencia de la señorita Darcy. Finalmente, Darcy pudo llegar a impedir esta unión y le advirtió a Wickham que se alejara por completo de su familia y que nunca lo quería volver a ver. Después de leer la carta, Elizabeth quedó profundamente avergonzada porque no solo había creado prejuicios sobre el señor Darcy, sino porque el orgullo la había cegado fuertemente, al punto de que no le había permitido admitir el sentimiento y la atracción que sentía hacia Darcy, lamentando el hecho de que nunca lo volvería a ver. Decidida a olvidar por completo y más que todo, sentirse completamente avergonzada frente a los prejuicios que había tenido frente a Darcy, decide irse de vacaciones con sus tíos, los Gardiner. La convencen para que visite Pemberley, la finca de Darcy, mientras él se encuentra de vacaciones. Elizabeth se queda impresionada por la belleza y la organización del sitio. Su comportamiento ha cambiado desde que leyó aquella carta. Ya no siente ese sentimiento de rencor, sino ahora avergonzada se siente más educada y amistosa con los demás. En los caminos de la casa, llega a conocer a la hermana menor de Darcy, Georgiana, una muchacha tímida pero muy agradable que tocaba el piano con una gran perfección. Ellas se caen bien una con otra, y el encuentro con Darcy era algo inminente, puesto que Darcy había llegado de manera inesperada a la mansión, sorprendiéndose de encontrar a Elizabeth ahí. Las miradas entre ambos eran inevitables, pero el orgullo de ambos no les permitía a ninguno dar el primer paso. Elizabeth se había prometido que lo mejor era olvidarse por completo de Darcy, puesto que después del comportamiento que ella había tenido frente a él, el futuro de ambos era algo imposible. Sin embargo, cuando ella había decidido tomar esta acción, le avisan que en su ausencia del hogar, Lydia, su hermana menor, quien era una muchacha caprichosa y obstinada, había fugado con el señor Wickham. Esto ocasionaría en la sociedad no solo la burla de los demás, sino que la reputación de los Bennet se mancharía frente a la posibilidad de una relación fuera del matrimonio y la llegada de un hijo ilegítimo. Cuando Elizabeth le pone al tanto a Darcy de la situación que estaba atravesando su familia, él asume la misión de encontrar a Wickham y sobornarlo para que se case con Lydia, por sentirse en parte culpable por no haberle advertido desde un inicio del carácter de este joven. Darcy consigue encontrar a Lydia y Wickham en Londres e induce a Wickham a casarse con Lydia, pagando sus deudas y dándole dinero. Elizabeth descubre accidentalmente el papel de Darcy gracias a los despreocupados comentarios de Lydia, más tarde confirmados por su tía, la señora Gardiner. Este acto final completa un giro radical en los sentimientos de Elizabeth, y ella comienza a lamentar haber rechazado la proposición de matrimonio que le hiciera Darcy, comprendiendo que las primeras impresiones estaban solo guiadas por el orgullo y el prejuicio, y que no siempre son las verdaderas. Lady Catherine descubre los sentimientos de Darcy hacia Elizabeth, lo que amenaza su ambición, largamente sentida, de casarlo con su propia hija.
Mientras Darcy se encuentra en Londres, su tía visita inesperadamente a Elizabeth y con brusquedad intenta presionarla para que lo abandone, sin conseguir nada. Irónicamente, este hecho sella la relación entre Elizabeth y Darcy, pues cuando Lady Catherine se queja a Darcy de la obstinación de Elizabeth, él se da cuenta de que los sentimientos de ella han cambiado, lo que le da esperanzas suficientes para intentarlo otra vez. Cuando Darcy le propone matrimonio por segunda vez, Elizabeth acepta. En cuanto a su hermana mayor Jane, Darcy habla con el señor Bingley de que sería aconsejable regresar y buscar a la señorita Bennet, puesto que él había hecho un juicio muy apresurado de ella, y que de repente la timidez de Jane fue el motivo por el cual percibió una indiferencia de ella. Bingley se contenta con esta noticia y decide inmediatamente regresar a buscar a la mujer de sus sueños. Finalmente, el orgullo y prejuicio se vencen cuando las hermanas Bennet, Jane y Elizabeth se casan poco después con el señor Bingley y el señor Darcy respectivamente. Momento en el que acaba una de las más exitosas novelas de amor de la historia de la literatura. Biografía del autor. Jane Austen nace el 16 de diciembre de 1775. Nació en la rectoría de Steventon, Hampshire. Provenía de una familia numerosa. Su familia pertenecía a la burguesía agraria, contexto del que no salió y en el que se sitúan todas sus obras, siempre en torno al matrimonio de su protagonista. Es difícil determinar cuándo fue el momento preciso en que Austen comenzó a escribir. A los 16 años ya disponía de un buen número de ejemplares almacenados. Entre sus escritos desarrolló un deseo de componer textos, donde resaltaban los valores familiares. Austen creía que el modelo de unos padres ejemplares eran incluso más que suficientes para moldear la buena conducta. La ironía que emplea para dotar de comicidad a sus novelas hace que Jane Austen sea contada entre los clásicos de la novela inglesa, a la vez que su recepción va incluso en la actualidad, más allá del interés académico y que cada día tiene más seguidores. Sus obras se basan en describir con precisión la sociedad rural georgiana y no los cambios que se estaban dando con la llegada de la modernidad. Austen aboga en sus novelas por una educación liberal para la mujer, alejada de todos estos talentos, pues considera que la falta de sensatez conlleva un gran riesgo para la vida social, para la elección de un futuro favorable y para la convivencia conyugal. Animada por el éxito de sus primeras obras, la autora lo intentó también con Orgullo y Prejuicio, de la cual vendió los derechos en noviembre de 1812 y se publicó en enero de 1813. Al mismo tiempo comenzó a trabajar en Mansfield Park. En 1813, la identidad de la autora de Orgullo y Prejuicio comenzó a difundirse gracias a la popularidad de la obra y la indiscreción de su familia. Sin embargo, al haber vendido los derechos sobre la obra, no recibió ganancia de ello. Ese mismo año se publicó la segunda edición de ambas obras. En mayo de 1814 apareció Mansfield Park, obra de la que se vendieron todos los ejemplares en solo 6 meses, y Austen comenzó a trabajar en Enma. Continuamente se ha comentado que Jane Austen fue una escritora aislada de la influencia de otros autores de su tiempo y de la vida social. Se cuenta que una vez le comentó a su sobrina que hubiera deseado escribir menos y leer más. Sus obras han sido llevadas al cine en diferentes ocasiones, algunas veces reproducidas de forma fiel, y en otras haciendo adaptaciones a la época actual, como es el caso de Clueless, adaptación libre de Enma,
o bien Sentido y Sensibilidad de 1995, Mansfield Park del 2000 y la versión del 2005, Orgullo y Prejuicio. El interés que la obra de Jane Austen sigue despertando hoy en día muestra la vigencia de su pensamiento y la influencia que ha tenido en la literatura posterior. Cabe resaltar que la autora siempre fue alguien que estaba fuera de su tiempo, por los cuestionamientos que hizo al rol de la mujer, de la educación y de la sociedad, no siendo muy bien visto por la sociedad de su tiempo. Murió el 18 de julio de 1817 en Winchester, Inglaterra. Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando.